Antes que nada, muy buenas tardes y agradeciendo la oportunidad de poder platicar de este tema. La verdad es que hablar en 20 minutos de las estrategias de reducción de muerte materna es complicado, pero vamos a intentar hacerlo. Tal vez empezar con una reflexión que hizo el doctor Caldero Barcia, que tal vez algunos de nosotros pudimos estudiar cuando estudiamos la obstetricia. Y él decía que el parto normal se considera un episodio fisiológico natural de la vida, el cual debe ser una fuente de felicidad para la familia. La mujer embarazada o en trabajo de parto no es considerada como una paciente, sino como una madre, esto es, una mujer sana que tiene un hijo. Y eso es importante porque aquí empezamos a hablar de cómo debería ser el trato hacia las personas que llegan a nuestros servicios, hacia esas mujeres que llegan hacia nuestros servicios buscando tener un parto, que debería ser un proceso lo más natural posible y es parte de lo que vamos a hablar en el transcurso de la plática. Muy rápidamente, en Guatemala, los últimos datos dicen que 51.5% de las pacientes que tuvieron un hijo en este país en el 2008-2009 fueron atendidas por médico, y resalto el 42.4% que fueron atendidos por una comadrona tradicional, o sea, una comadrona que la atendió probablemente, casi sin el probablemente, la atendió seguramente en su casa. Y eso es importante porque a veces lo que nosotros estamos viendo en los servicios es una punta de un iceberg mucho más grande. Segundo, que hay un elevado porcentaje de muertes maternas que ocurren en el hogar, sí, pero también hay un elevado porcentaje de muertes maternas que ocurren en los hospitales públicos. Y eso hay que tenerlo también claro, o sea, no solo en las casas se están muriendo. Y eso tiene que ver por las condiciones que provocan la posibilidad de que una mujer muera de lo que llamamos muerte materna. Y para el 2007 en Guatemala hubieron 503 muertes maternas. De estas, 457 se les llama muertes maternas directas porque era una condición que se presentó durante el embarazo o se agravó por la condición del embarazo. Y las causas más frecuentes son hemorragia, hipertensión inducida por el embarazo, infección y aborto, que reúnen el 80% de las muertes. Y resalto que cuando hablamos de las muertes indirectas, o sea que son aquellas que no están directamente o per se relacionadas con la muerte materna, en Guatemala la principal causa de muerte materna indirecta es lo que conocemos ahora como VIH avanzado. ¿Qué tendríamos que hacer para disminuir la muerte materna? Y esto es muy resumido, ¿no? Pero probablemente lo que la evidencia científica dice en este momento es que existen tres grandes estrategias para disminuir la muerte materna. La primera estrategia es garantizar una atención calificada y el momento de la atención calificada más importante es el momento del parto. Entonces, una de las principales estrategias es esa atención calificada y la vamos a ver con más detalle despuesito. La otra es garantizar el acceso a lo que llamamos o lo que se llama internacionalmente los cuidados obstétricos esenciales, que deben servir para atender un parto normal, pero también para resolver las complicaciones que se pueden presentar. Y la última estrategia demostrada que reduce la muerte materna es el acceso a información y servicios de métodos modernos de planificación familiar. Resalto los modernos, ¿verdad? Lo puse hasta 2 veces. Esa es la otra gran estrategia que hay. O sea que si quisiéramos reducir la muerte materna en el país, tenemos que garantizar mínimo esas 3 cosas. O sea, es bien fácil decir que hay que garantizarlos. Ahora hay que ver cómo teóricamente se podría hacer. Cuando hablamos de atención calificada, ¿qué es eso de atención calificada? Es el proceso por el cual una mujer embarazada o su recién nacido reciben los cuidados adecuados, ya sea que tenga un parto en un lugar, que sea el hogar, o en un servicio de salud institucional. Para que esto ocurra, debemos garantizar que exista en ese lugar donde se tiene el parto, donde se está teniendo el proceso del parto, un proveedor con las destrezas necesarias y que además cuente con un entorno habilitante que le ayude a desarrollar sus destrezas. Y en ese sentido también es importante decir que la atención calificada también debe contemplar un marco de políticas y normas que permitan garantizar ese ejercicio de la maternidad saludable en las personas, los suministros adecuados, el equipamiento y la infraestructura, además de un eficiente y efectivo sistema de comunicación y de referencia y transporte. Está claro que la mortalidad materna o la muerte materna no es predecible, pero sí es prevenible. Y eso pasa por tener que garantizar todas esas de las acciones que aparecen ahí. A eso le llamamos una atención calificada. Aquí la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿en Guatemala estamos garantizando una atención calificada? Tendríamos que ver, ¿no? Esta atención calificada también incluye
los cuidados y las posibilidades de poder atender las complicaciones. O sea, de nada nos sirve tener todo listo para atender un parto que vamos a entrecomillar normal y sin complicaciones, si no tenemos la posibilidad de resolver una complicación en el momento que se presenta. Y eso es fundamental. Y esto pasa porque todas las mujeres tienen derecho a los cuidados de calidad durante el parto. O sea, ninguna de las mujeres de este país debería tener su parto en condiciones no adecuadas. Ese es un derecho universal y humano que probablemente lo van a hablar despuesito de mi plática. Y esto tiene que ver con asumir cosas tan prácticas o a veces que les queremos llamar tan obvias como los mínimos cuidados higiénicos, hasta poder tener la probabilidad de un tratamiento inmediato y apropiado y la referencia oportuna si fuera necesario. O sea que estamos hablando que para resolver la mortalidad materna en este país necesitamos de cosas tan simples, y voy a decir el término simple entrecomillado, como que nos laváramos las manos, que el área donde atendemos el parto esté limpia, etcétera, 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 hasta la posibilidad de resolver una complicación, y si no la podemos resolver en ese lugar, de referir a la paciente a otro que tenga esa competencia para resolverlo. Este es un término que causa controversia. Personal calificado. ¿Quién es calificado en el país? La gran pregunta del millón aquí es: ¿quién califica? ¿Quién dice que yo tengo las destrezas o no para atender un parto o para resolver una complicación? ¿Me da eso el título? ¿Me da eso mi paso por la universidad? ¿Me da eso la práctica? ¿Me da eso alguien que me evalúa frecuentemente? ¿Quién hace eso? Internacionalmente se reconoce que un proveedor calificado es aquel que tiene las destrezas en obstetricia, así está la definición, como parteras y aquellos doctores, doctoras o enfermeros, enfermeras que han sido capacitados y son competentes en manejar embarazos normales, sin complicaciones, partos y el periodo postnatal inmediato, y que son capaces de identificar complicaciones, manejarlas o referir a la mujer y al recién nacido. Ese es un proveedor calificado. En Guatemala tendríamos que ver si realmente eso existe o no existe, probablemente sí. Obviamente el proveedor calificado necesita un entorno que le ayude a desarrollar su capacidad y su competencia. Un poco lo que discutían antes, ¿no? O sea, de nada me sirve a mí saber resucitar a un niño si no tengo cómo hacerlo. Igual es en esto, ¿no? Y el entorno saludable, la OMS lo definió en 1989 y habla de que ese entorno debe considerar como mínimo políticas, leyes y reglamentos que permitan y den prioridad al médico, a la partera, a la persona que ejerce el servicio, etcétera, ese marco legal y sustento para ejercer su oficio de la mejor forma posible. En Guatemala hay un marco legal suficiente. Hay normas, hay protocolos, hay bastante. El gran reto que nos pasa en este país es que las tenemos que aplicar y ahí tenemos a veces muchas deficiencias. Debe tener una infraestructura eficaz. Eso quiere decir que debe incluir equipo y suministros adecuados para desarrollar su competencia. O sea, de nada me sirve yo saber que tengo que hacer un manejo activo del tercer pedido si no tengo ni siquiera oxitocina para hacerlo, ¿verdad? Entonces ese es un tema central, ¿no? Debe haber asociaciones profesionales que promuevan la formación de personal calificado y que participen activamente en políticas, protocolos y normas. Eso es fundamental. Las asociaciones profesionales del país tienen que participar de forma más activa en estos procesos. Ya lo están haciendo, pero tienen que ejercer más ese rol profesional y ese rol de competencia que realmente les, valga la redundancia, les compete. Y se deben desarrollar programas de educación de calidad y sistemas de supervisión que ofrezcan a que las personas estemos constantemente en ese proceso de calificación y de mejora de nuestras competencias y destrezas. O sea, la medicina es tan cambiante que lo que hoy es verdad, mañana ya no es. Y si nosotros no nos mantenemos en esos procesos de educación continua, vamos a seguir en un proceso donde no evolucionamos. En Guatemala, un aspecto fundamental del entorno saludable es la adecuación cultural de los servicios. En este país, si nosotros no entendemos que tenemos que adaptar nuestros servicios a las distintas costumbres y culturas de la población va a dejar o va a seguir sin llegar a los mismos. Tenemos que volver esos servicios amigables a la cultura de la gente. En el 2001, la OMS estableció los principios básicos para el cuidado perinatal. Ustedes me dirán si eso es valedero o no. En primer lugar, debe ser no medicalizado. El parto no debería ser medicalizado, si no es necesario. Habría que ver si en Guatemala estamos cumpliendo con ese principio. Basado en el uso de la tecnología apropiada.
Estamos claros que la tecnología va avanzando y a la par debemos de ir avanzando nosotros. A veces no tenemos la capacidad suficiente, pero bueno, estamos claros de que las personas deben tener derecho a la mayor tecnología que existe actualmente. Debe ser regionalizado, eso quiere decir que debemos construir redes que nos permitan resolver los problemas en espacios geográficos puntuales. Debe ser multidisciplinario, debe ser integral, debe ser centrado en la persona y en su familia y no en el prestador. Debe ser apropiado culturalmente. Se debe permitir a la mujer tomar la decisión, por ejemplo, de cómo quiere tener a su hijo, si lo quiere tener en cuclillas, sentada, acostada, parada, colgada, que ella tiene el derecho de decidir eso y debe respetar la dignidad de la mujer por sobre todo. Cuando hablamos de calidad de atención nos referimos al grado que es la medida en que la atención prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más favorable entre los peligros y las bondades. Eso es atención de calidad. Segundo punto, cuidados obstétricos integrales. Básicamente lo que estamos hablando aquí es que mínimamente deberíamos poder hacer un manejo activo, deberíamos poder vigilar la dilatación y el progreso del embarazo, del parto. Eso se hace a través del partograma. ¿Cuántos de aquí sabemos usar un partograma? ¿Cuántos de aquí llevamos un partograma? ¿Cuántos de aquí lo logramos hacer? Segundo, el manejo activo del tercer periodo. El tratamiento médico de las complicaciones como tercero. Poder hacer procedimientos manuales que pueden salvar una vida, como la extracción manual de la placenta si es necesario. Tratar el embarazo con problemas. Y ya en un segundo nivel, el tema de poder desarrollar una intervención quirúrgica en las mejores condiciones, o sea, una cesárea, donde debe haber anestesia y mínimo debe haber posibilidad de transfundir sangre si fuera necesario. Solo para recordar, 40% de las embarazadas se pueden complicar, o sea, eso quiere decir que 4 de cada 10, y más o menos el 15%, o sea, 1 de cada 10 del total de embarazadas van a requerir servicios de referencia para salvarle la vida. Y eso es fundamental porque quién se complica y quién no se complica, no lo sabemos y nunca lo vamos a saber. Uno puede tener un embarazo normal, un parto normal, y en el momento, un trabajo parto normal y en el momento del parto se complica, empieza a sangrar y se muere. No lo podemos predecir, no es predecible. Por eso el concepto actual es que todo embarazo está en riesgo. El momento crítico es en el momento del parto, en el caso de la mamá. Aquí se nos mueren las mujeres en el momento del parto o el posparto inmediato. Esas primeras 24 horas y el momento del parto son fundamentales. Ahí es donde las pacientes en este país se están muriendo y se están muriendo por hemorragia. Son aquellas pacientes que les terminamos de atender el parto, las ponemos en una capilla, las sacamos de labor y partos y ahí se quedan. Y nadie las vuelve a ver. Cuando las volvemos a ver, están choqueadas. Y lo más seguro es que están muertas. Y en el caso de los recién nacidos es la primera semana y las primeras horas de vida. Una complicación, eso no lo voy a decir muy rápido, muy lentamente, es una emergencia obstétrica, es aquella complicación que se presenta de forma abrupta, intempestiva, como resultado de complicaciones del propio proceso del embarazo o de la gestación, pero también por omisiones o errores asistenciales que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas. El tercer gran eje, la planificación familiar. Es importante que las mujeres tengan la capacidad en este país de decidir el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. O sea, la mujer debe ser capaz de decir si quiere o no quiere tener hijos. Y debe decir cuántos quiere tener y ojalá pueda decir cada cuánto los quiere tener. Y mejor aún si puede decir cómo los quiere tener, en qué posición, dónde, etcétera. La planificación familiar, si estuviera a disposición de todas las personas en el mundo en desarrollo, que somos los que aportamos la mayor cantidad de muerte materna, solo con disponer de planificación familiar, nosotros reduciríamos en $11.300 millones al año lo que gastamos en complicaciones por problemas del embarazo, parto y posparto. Y lo que está demostrado es que por cada $1 que se invierte en planificación familiar, se ahorran entre $4 y $10 de complicaciones. La planificación familiar permite a las mujeres mejorar su salud y la de sus hijos. Está claro que existe un concepto que es el óptimo espaciamiento de los embarazos. Esto es una evidencia científica muy sustentada, basada en estudios randomizados y con bases de datos de más de 200,000 mujeres,
que dicen que ese espacio óptimo es entre 2 y 5 años, y que lo que hemos demostrado es que con el hecho de espaciar un embarazo a una mujer en ese margen, se reduciría el peso bajo al nacer en un 23%. En Guatemala tenemos un pequeño problema de desnutrición, tal vez por ahí podemos empezar a resolverlo, y la mortalidad perinatal se reduciría en un 13%. Además está claro que el hecho de que la mujer tenga acceso a planificación familiar es un efecto positivo para el desarrollo de los países. ¿Cómo logramos eso? La gran pregunta del millón, yo creo que ya lo vieron en el panel anterior. El derecho a la maternidad saludable. Eso es un derecho ganado, es un derecho humano, es un derecho que toda mujer debe tener, el derecho a una maternidad saludable. ¿Qué es lo mínimo que debe tener una maternidad saludable? 1, proteger los derechos humanos. Y eso es fundamental. Cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando de derechos humanos. No estamos hablando de otra cosa más que de poder ofrecerle a las personas o a los seres humanos ejercer sus derechos. Estamos hablando de que para la maternidad saludable es importante promover la igualdad entre hombres y mujeres. Tiene que ser fundamental. No puede ser todavía que en este país la mujer tenga que pedir permiso para asistir a un servicio de salud. No puede ser que en un servicio de salud a la mujer aquí le pidamos el permiso del esposo para que pueda obtener un método de planificación familiar. O le pedimos al esposo que se va a operar el permiso de la mujer. Eso no lo hacemos. Pero sin embargo a la mujer sí se lo pedimos. Tenemos que mejorar el acceso a la salud reproductiva en general de la mujer. Tenemos que garantizar el apoyo a una maternidad sin riesgo. Tenemos que apoyar a los adolescentes y juventud. Este es un tema central en el país. En Guatemala el 25% que lo que va de este año de los embarazos son embarazos en adolescentes, en mujeres menores de 19 años, y lastimosamente para nuestro país nuestra edad reproductiva inicia a los 10 años. O sea, eso es un tema que debemos de seguir poniendo en discusión. No puede ser posible que niñas de 10 años en este país estén teniendo hijos. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie que tenga una idea medio lógica de lo que debe ser la vida. Sin embargo, sucede, y sucede frecuentemente. Garantizar la sensibilidad cultural, tener los suministros necesarios, prevenir el VIH y ojalá poder desarrollar procesos de vigilancia y control. Esto muy rápidamente es lo que se planteó en 1998, o sea que cuando ustedes ven las diapositivas que yo traigo, no estamos hablando de cosas recientes y nuevas, estamos hablando de cosas que se han discutido ya por más de 2 décadas y que lastimosamente en Guatemala no logramos todavía cumplir. Y esto es básicamente cómo hemos ido cambiando los mensajes y tal vez, la tecnología a algunos nos atrapa. Tal vez solo resaltar de que estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de que garantizar una maternidad sin riesgos es un ejercicio económico y social, si lo quieren ver desde esa perspectiva y no de derechos humanos. Invertir en eso es invertir en el desarrollo económico y social. Estamos hablando de que esto se trata de poder demorar el matrimonio en el primer nacimiento. En Guatemala es importante que eso se demore. Estamos hablando de que todo embarazo está expuesto a riesgos, tenemos que asegurar la atención calificada, tenemos que mejorar el acceso, tenemos que prevenir embarazo no deseado, tenemos que medir el progreso y ojalá podamos forzar alianzas para trabajar sobre este tema. En Guatemala hay un buen ejercicio de alianzas. Ya uno ve este tema en un espacio como este que no lo miraba uno anteriormente. Híjole, yo creo que faltó una ahí, ¿no? Ok. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es si estamos en el momento de cambiar. Y aquí creo que es el espacio para discutir eso. Si los médicos estamos en el momento de cambiar. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Para mí es sí. ¿Por qué sí? Porque hay evidencia científica que es mejor cada vez. Cada vez nos están demostrando que muchas cosas de las que hacíamos ya no hay que hacerlas. Porque la evidencia científica dice que no es bueno hacerla. Porque existe un momento que lo permite. Estamos discutiendo. Necesitamos pasar de la discusión a la acción y ese es uno de los retos, ¿no? Hay un capital social que está dispuesto a apoyar esto. Hay derechos porque se están validando cada vez más los derechos de la madre y del niño. Eso es fundamental. Estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de otra cosa. Y porque se está devolviendo un saber a quien pertenece, que es a la mujer, y es el saber acerca de la maternidad.
A veces nosotros creemos que sabemos más que las mujeres de la maternidad, pero creo que nos tendríamos que cuestionar si eso es cierto. Y ya para terminar, solo si me pasa la ultimita, si mal no estoy. Esta es la imagen que nosotros quisiéramos evitar, ¿no? Ahí está la pobre señora dando a luz y hasta el plomero está viendo cómo da luz, ¿no? Cómo tiene su parto, ¿no? Y ahí hay de todo, ¿no? Pero bueno, habría que ver si esta imagen se repite en algunos lados, no sé. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Dele la última, esa sí es la última. Y entonces, lo que está claro es que tenemos que crear una visión conjunta para mejorar la calidad de la atención en salud. Y eso exige que directores de programa, proveedores de servicio, investigadores, defensores del consumidor, profesionales, colegios profesionales, etcétera, 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 estén convencidos de la importancia que es garantizar la calidad de la atención. Y esto es un trabajo en conjunto donde todos los niveles interactúan y fundamental, el centro de las intervenciones es la mujer. No es ni el proveedor, ni es el servicio, ni somos los médicos, ni somos las enfermeras. Es la mujer que llega a nuestros servicios. Si logramos hacer ese cambio de enfoque, probablemente vamos a salir adelante. Muchas gracias.